Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado La herencia sobrenatural. Relato real de terror, escrito y adaptado por Daniel Muñoz, alias Leinad. Ya han pasado varios años desde que dejé mi tierra. Yo soy originario del departamento de Guatemala, el Quiché. Siendo el mayor de 5 hermanos, decidí que al culminar mis estudios de educación media, iba a viajar hacia la ciudad capital, junto a mi primo y 2 vecinos más. Nuestro plan era alquilar un cuarto entre todos, para poder así conseguir un trabajo como guardia de seguridad, y así mandar una parte de nuestro sueldo a nuestras familias. Recuerdo que cuando era niño, no entendía por qué me sucedían ciertas cosas. Siempre he visto sombras o siluetas de reojo, que al volver la vista simplemente desaparecían. Le pregunté sobre esto a mi madre, si eso era normal o no. Ella me dijo que la vista a veces es engañosa, que nosotros vemos lo que queremos ver. Tal vez fue una jugarreta de mi mente, una nube que iba pasando, o la iluminación de la casa. No convencido, traté de no ponerle atención a todo eso, pero no podía negar que en ocasiones jugando a las escondidas podía saber por medio de sensaciones dónde se escondían los demás. Desde que tengo memoria, he tenido como un sexto sentido para ciertas cosas, para no pasar en lugares donde hay peligro. Hubo un momento, cuando mi mamá me mandó por unos encargos, tenía que pasar por un callejón oscuro. Pude sentir escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Era una sensación primitiva que me decía que no debía pasar por ahí. Haciendo caso a mis instintos, decidí ir por el camino largo. Al día siguiente me enteré que por ese lugar me rodeaba un perro rabioso que mordió a una señora que regresaba a su casa. Solo podía pensar en la suerte que había tenido ese día. También tenía la tendencia a estar presente cuando sucedían accidentes. A los 10 años presencié un percance automovilístico. Si no me hubiera detenido a amarrarme las cuerdas de los zapatos, no me habría dado cuenta del taxi que iba pasando a toda marcha, atropellando a una persona. Por suerte yo estuve presente para poder pedir ayuda hasta que llegaran los paramédicos a auxiliarlo. Aún no olvido esas imágenes en cámara lenta que pasaron frente a mis ojos. Por las noches, era muy raro que me durmiera de inmediato. Me quedaba pensando en todo lo que había pasado en ese día, y por alguna extraña razón empezaba a ver luces flotando en el cuarto. Estas me aterrorizaban mucho, y me tapaba la cabeza con la cobija. Una noche empecé a escuchar murmullos, como de personas hablando, pero por más que intentaba, no podía entender lo que estaban diciendo. Abrí los ojos y vi como unos encapuchados rodeaban mi cama. Quise correr hacia el cuarto de mis padres, pero cuando quería apoyarme en la cama, se iba la mano de largo, como que no hubiera nada más debajo de mí. Me molestaba que mis 2 hermanos en ese entonces se quedaran dormidos, y yo despierto en la oscuridad, a merced de todo esto. No podía tener mucho tiempo las luces encendidas, porque llegaba mi padre a apagarlas, diciéndome que ya estaba grande para esos cuentos. Tampoco dejaba quedarme con ellos. Mi cama estaba a la par de la puerta del cuarto, que daba hacia el enorme patio. Una madrugada desperté, temblando de frío. Me di cuenta que la puerta estaba abierta y yo tenía el brazo colgando de la cama, como que si alguien me lo hubiera jalado. Esto me impactó mucho, porque era alrededor de la 1 de la madrugada y la luz de la luna brillaba en todo el lugar. Lo que me pareció más extraño es que todo estaba en completo silencio, ni siquiera se escuchaba el ladrido de los perros. En varias ocasiones podía sentir cómo me tocaban la punta de los dedos de los pies. Tenía que dormir como en posición fetal para que nadie me los pudiera tocar. Una vez quise comprobar que no fuera mi imaginación, cuando me desperté por la sensación de que me tocaban los pies. Pegué un brinco y encendí la luz. No había nadie en la habitación, a excepción de mis 2 hermanos durmiendo. Busqué debajo de la cama,
Sacudí las cobijas, pensando que tal vez fuera alguna clase de insecto, pero sin suerte alguna, me estaba volviendo loco. Una vez no tuve más remedio de pegar un grito de desesperación. Me sentía como entre dormido y despierto, de esas veces que dicen que probablemente mi cuerpo está durmiendo, pero mi cerebro no. Esa sensación de pesadez, donde sientes que tienes a alguien sujetándote, que por más que gritas, nadie te puede escuchar. Pude sentir claramente cuando me tomaban los pies y me sacaban lentamente de la cama. Yo empecé a gritar y gritar, hasta que por fin se escuchó. Mi madre llegó corriendo para ver qué estaba pasando, cuando vio sorprendida que me encontraba en medio de la habitación. Mi madre estaba preocupada por mi situación. Yo le contaba que por las noches casi no dormía, debido a que las voces y susurros que escuchaba. Me llevó a la casa de sus padres, que se encontraba en el pueblo contiguo. Mi abuelo era una de las personas más respetadas que vivían en ese lugar. Era una especie de chamán o médico brujo. Muchas personas madrugaban, haciendo fila enfrente de la casa para poder hablar con él. Era como el negocio familiar por parte de mi madre. Me llevó a un cuarto lleno de imágenes, como de la Santa Muerte y Mashimón. Habían muchas candelas y veladoras encendidas. Aún puedo recordar el intenso calor que hacía. Empezó a hacerme una limpia, golpeándome con un manojo o un ramo de 7 montes bañado en agua florida, que es una de las esencias que se usa para este tipo de rituales. Seguidamente me pasó un huevo de pato por todo el cuerpo para poder quitarme toda la energía negativa. Los efectos duraron muy poco. Siempre llegaban espíritus o almas en pena a visitarme. Algunas veces gritaban cosas a mi oído, dejándome sordo. Otras se sentaban en mi cama. Se sentía claramente cómo se hundía a la orilla cuando lo hacían. Era bien molesto cuando llegaban conmigo. Les gustaba destaparme, aventarme cosas y esconderme en los zapatos. Algunas veces parecía como que gatos peleando en el techo, arañándolo para poder entrar a la habitación. Llegué a pensar que mi casa estaba embrujada, porque ya no solo yo los oía. Poco después de cumplir 15 años, hubo un velorio a 6 casas de donde yo vivía. Se podía oír la fiesta que tenían, honrando a su ser querido. Salí al patio a despejar mis ideas, cuando noté que la puerta del viejo molino que tenía mi padre estaba abierta. Me pareció extraño, porque él siempre la cerraba con llave. Tomé mi linterna y me dirigí a cerrarla. Al llegar al lugar pude ver que alguien estaba en la puerta. Quise alumbrar para ver quién era, pero por más que lo hice no pude distinguir quién era ni ver su rostro. Estaba todo de blanco. Le pregunté que qué estaba haciendo ahí, pero no me contestó. Llegué a pensar que era algún vecino que me estaba jugando una broma. Me empecé a acercar a él, pero cuando estaba como a 2 metros, entró al molino. Me armé de valor y decidí entrar yo también, pero al hacerlo, alguien me tapó los ojos y cerraron la puerta. Adentro se empezaron a reír y me dijeron al oído que no iba a poder salir de ahí. Del susto dejé caer la linterna y del golpe se apagó. Todo estaba en total oscuridad. Me empezó a palpitar fuertemente el corazón y sentí que todo mi cuerpo estaba muy pesado, como que alguien se me hubiera subido a los hombros. Rápidamente empecé a buscar mi linterna, pero por más que lo hacía, no lograba encontrarla. Caminé hacia la pared y empecé a seguirla para ver si podía encontrar la puerta, pero se sentía interminable. No lograba llegar a ella. Pasé como 15 minutos atrapado en el viejo molino, cuando mi padre de un puntapié abrió la puerta. Salí de ahí corriendo y me fui a la casa. Al día siguiente le pregunté a mi padre cómo fue que me había encontrado. Él me dijo que había una linterna encendida fuera del molino y que por eso había abierto la puerta, para ver si alguien estaba allá adentro. En el último año de diversificado, mi abuelo de la noche a la mañana enfermó sin razón alguna. Lo llevamos con varios médicos y todos decían que no sabían qué era lo que tenía. Le hacían muchos exámenes sin resultado alguno que pudiera explicar su enfermedad. El día de mi graduación,
Mi abuelo pidió hablar conmigo. Me dijo que él de niño también veía cosas y que también por las noches los espíritus no lo dejaban dormir, que lo viera como un don para poder ayudar a las personas y no una maldición. Lo que me dijo de cierto modo me alivió, pero también me aterrorizó el saber que podía ver y oír cosas que los demás no. Ese mismo día en la tarde, él falleció. Una semana después, partimos hacia la ciudad capital. Estando ahí, no nos fue difícil encontrar trabajo. En la primera semana de mi entrenamiento, conocí a muchas personas de mi edad y con grandes aspiraciones. Por las noches solíamos reunirnos y contar nuestras vivencias e historias de miedo. Uno de nuestros superiores se unió y contó que en esta misma academia había ocurrido un desafortunado suceso. Uno de los aspirantes se había colgado en los vestidores. Al parecer, tuvo una fuerte pelea con su novia ese mismo día. Todos nos sorprendimos mucho y luego de algunas otras historias nos fuimos a dormir. Los dormitorios eran unos salones enormes, llenos de literas de metal, que al menor movimiento se oía el crujir de estas. Varios días después, por la noche, me despertó un movimiento brusco en la litera donde yo dormía. Se sentía como que se hubieran subido a la parte de arriba de la litera. Lo extraño era que todos dormíamos en las camas de abajo, porque habían suficientes literas para todos. Traté de encender mi linterna, pero se me apagaba, como que las baterías ya se hubieran gastado. Me asomé a ver si podía ver algo, pero solo encontré la cama vacía. Nuestras rutinas de entrenamiento consistían en levantarnos a las 4 de la madrugada y entrar a las duchas a esa hora, un poco de calentamiento y desayunar. Luego estudios sobre el manejo de armas y defensa personal. En las tardes, ejercicios varios, pruebas de disparo, ducha y a la cama. Todo era muy repetitivo y monótono. Una noche me despertó el sonido de unos llantos. Los lamentos se oían como que fueran de un hombre. Me levanté a ver quién era, y una de las duchas estaba encendida a su máxima capacidad. Cerré la llave de paso del agua y me dirigí al dormitorio. Al pasar por los vestidores me di cuenta que toda nuestra ropa estaba en el suelo. Al acercarme para ver qué había sucedido, pude ver a alguien colgando de una de las lámparas. Empecé a gritar, pidiendo ayuda, y al volver la vista, ya no estaba. Mis compañeros llegaron y me preguntaron qué había sucedido. Les expliqué que había visto a alguien con una soga en el cuello, colgado de una de las lámparas. Todos se molestaron conmigo y me llamaron loco. El día de la graduación, recuerdo haberme despertado a la mitad de la noche para ir al baño. Cuando me estaba lavando las manos, pude ver en el espejo que al fondo de la ducha se encontraba un hombre de espaldas. Estaba desnudo y todo empapado. Lo volteé a ver y no estaba. Volví a ver al espejo. Él seguía ahí, esta vez más cerca. Él empezó a gritar: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Él se dio la vuelta. Sus ojos estaban llenos de sangre e ira. El cuello lo tenía morado y me miraba de lado. Empecé a correr. Volví la vista y para mi desgracia, él venía corriendo detrás de mí. Se podía oír claramente el chapoteo de sus pies descalzos, como que el lugar estuviera lleno de agua. Sentía el cuerpo pesado, me faltaba el aire. Trataba de correr lo más rápido que podía, pero no podía avanzar. Empecé a pedir auxilio, pero sentía que alguien me tapaba la boca. Me encerré en uno de los 2 casilleros del vestidor, cerré los ojos y empecé a rezar todo lo que me sabía. Pasé la noche allí, encerrado. En la mañana salí poco a poco. Ya mis compañeros se habían levantado. Me vieron la cara pálida y yo no podía dejar de temblar. Me preguntaron si estaba bien, no me salían las palabras y seguí mi camino. Todos salimos con trabajo de la academia. A mi primo le tocó cuidar un parqueo público, a mis 2 vecinos restaurantes de comida rápida y a mí un centro médico. En el lugar éramos 3 guardias, 2 patrullando y vigilando las cámaras haciendo rotaciones. Estaba emocionado. Me dieron un recorrido por el lugar. Contaba con 10 habitaciones, 3 salas de operaciones y la morgue. A pesar de que era un hospital pequeño, por la noche se quedaba poco personal para atender emergencias.
Nuestro trabajo consistía en hacer patrullaje 3 veces por las noches, uno en el primer piso y otro en el sótano. Por desgracia, el primer día me tocó el sótano. Era un largo pasillo, habían 2 habitaciones, a la izquierda hacían las autopsias, a la derecha el cuarto frío, donde almacenaban los cadáveres, y al fondo una gran puerta que daba al parqueo. Me preparé mentalmente e inicié mi recorrido. Tomé el ascensor. Al empezar a bajar al sótano, las luces empezaron a parpadear. Las puertas se abrieron y empecé a caminar todo esto en completo silencio. Ese día no habían autopsias, solo podía escuchar mis pisadas. De un momento a otro, empecé a escuchar que alguien me estaba siguiendo. Eran pasos como de pies descalzos. Miré hacia atrás y nadie estaba allí. Seguí caminando cuando me llamaron por la radio. Era mi compañero que estaba vigilando las cámaras. Me dijo que saliera de allí inmediatamente. Le pregunté que cuál era el problema. Me dijo que atrás mía se encontraba un señor encorvado, de edad madura. De la impresión, solté la radio y salí corriendo, escondiéndome en el cuarto frío. Adentro, habían 4 cuerpos en camillas, tapados con una sábana blanca. A lo lejos empecé a oír la radio, gritando mi nombre. De repente las luces se apagaron. Solo quedaron encendidas las de emergencia. Empecé a sentir esa pesadez. No lo podía creer. Los 4 cuerpos se empezaron a mover. Empezaron a hacer movimientos como que estuvieran convulsionando. Y luego se empezaron a levantar. Corrí desesperadamente hacia la puerta, pero esta no abría. Como que tuviera llave. Los cuerpos se acercaban más a mí. Me empecé a marear del miedo. Con mis últimas fuerzas, busqué entre mi llavero la llave maestra. Abrí la puerta y como pude salí de ahí corriendo. Tomé las escaleras hacia el primer piso. Al llegar con mis compañeros, no aguanté y me desmayé. Me desperté en la mañana, con suero en el brazo. Me cambié, agarré mis cosas y me dirigí a mi agencia empleadora. Ese día renuncié a mi trabajo y regresé a mi pueblo. Solo podía pensar que otro susto así ya no aguantaría. La herencia sobrenatural. Relato real de terror, escrito y adaptado por Daniel Muñoz, alias Leina. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.